Bienvenidos al primer debate de vicepresidentes. Hablan los candidatos, organizado por RPP Noticias e Idea Internacional. Nos estamos reuniendo en la Universidad de Lima. Queremos saludar a los que nos siguen por la multiplataforma de RPP Noticias, radio, televisión e internet, y a través de la plataforma web candidatados.pe. Nuestro hashtag oficial de este debate es Vota Perú, y por ahí nos pueden hacer llegar sus comentarios. Este es un debate muy especial, ya que es el primero de la historia política del país que se realiza entre candidatos a la primera vicepresidencia de la República. Lo es también porque el formato que hemos pensado busca fomentar el diálogo abierto y la libre discusión de ideas y propuestas. Damos la bienvenida a los tres candidatos que nos acompañan esta noche. Víctor Andrés García Belaúnde, de Acción Popular. Víctor Andrés, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Buenas noches. Martín Vizcarra, de Peruanos por el Cambio. Martín, gracias por estar con nosotros. Y Lourdes Flores, de Alianza Popular. Lourdes, muchas gracias por estar con nosotros. Comprometió su asistencia también el señor Marco Arana a la hora de comenzar este debate, pero no se encuentra. Antes de empezar, también es necesario informarles que a este debate se invitó también al señor José Klimper, candidato a la primera vicepresidencia por Fuerza Popular, invitación que fue por él declinada. Vamos a ver ahora las reglas del debate. Vamos a discutir tres grandes temas que consideramos de interés público: educación, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción. En cada bloque, nuestros invitados van a tener 3 minutos iniciales de intervención individual, sin interrupciones de ningún tipo, para exponer sus propuestas. Después de cada uno de estos turnos vamos a tener un debate abierto en el que, sin que necesariamente tenga que comenzar uno, sino aquel que decida hacerlo porque yo voy a ofrecer la palabra, vamos a poder intercambiar puntos de vista con interrupciones que puede aceptar el candidato que está haciendo uso de la palabra, y con una cuenta de minutos para cada uno que se le irá descontando hasta que llegue a la cuenta total. En este caso estamos hablando de 3 minutos. Tendremos adicionalmente, después de estos bloques, un bloque de preguntas ciudadanas que hemos recogido a través de las redes sociales de RPP Noticias. Los ciudadanos han enviado sus preguntas formulándolas directamente a su cámara, nos han enviado videos. Un comité especial de RPP Noticias e Idea Internacional ha seleccionado aquellas que consideramos pueden ser de mayor interés público. En el momento adecuado aparecerá una pregunta y un sobre con el nombre del candidato que la deberá responder. De manera que en este momento ninguno de nuestros invitados conoce las preguntas que probablemente en suerte le van a tocar. Estas preguntas, como dije, han sido seleccionadas por un comité editorial y se escogieron por sorteo. Y al final del debate de mayoría, los candidatos tendrán cada uno 3 minutos para dar un mensaje de cierre. Le reitero al público, primero, nuestro agradecimiento por estar aquí en el campus de la Universidad de Lima, y luego les recuerdo que todo tipo de interrupciones, expresiones de naturaleza política o de cualquier tipo están terminantemente prohibidas para que todos podamos participar adecuadamente de este debate. Los saludos, felicitaciones, aplausos se pueden realizar al final del mismo. Bien, vamos a comenzar entonces con la primera intervención inicial de cada uno de nuestros 3 candidatos, por el orden que el sorteo ha establecido. En primer lugar, por 3 minutos para su mensaje inicial, las palabras de Víctor Andrés García Belaúnde. Víctor Andrés, por favor. Buenas noches a los candidatos que participan en esta
en este debate. Saludo también a la silla vacía del señor Klimper, que no ha querido venir. Parece que se está dedicando a los estibadores últimamente. Y el señor Arana, que quería intervenir al final. No, pues las reglas son claras para todos. Así es que es una pena que de 5 quedamos 2, pero finalmente, Chema, tú vas a ser un moderador extraordinario de este debate, como siempre lo ha sido, y estoy seguro que algo o mucho provecho vamos a sacar del debate que vamos a llevar a cabo el día de hoy. ¿Por qué queremos participar en Acción Popular en esta campaña? ¿Y qué cosa es lo que queremos? En primer lugar, el modelo no funciona. No es que queremos cambiarlo, y no sé si estamos hablando de un modelo, pero en todo caso hay cosas que no se pueden aceptar. Hay que recordar que el fujimorismo dejó el país el año 2000 con 14.600.000 pobres, 54.8 de pobreza. Cuando entró el fujimorismo el año 90 había 12 millones de pobres. La pobreza no disminuyó, sino aumentó. A pesar de las ventas de más de 200 empresas públicas, de todo el dinero que se recaudó, de las reformas económicas que se hicieron, pero aún así el modelo fue hecho, se crearon las AFPs para dar dinero a las empresas privadas que puedan salir adelante, porque el sistema de las AFP no es un sistema de pensiones, está mal empleado el término, es un sistema de inversiones, es un sistema de dinero para las empresas y para darle ahorro nacional. De tal manera que por eso estamos aquí. Queremos un Estado árbitro, no espectador, que no haga ni diga nada, un Estado árbitro, que intervenga, que esté en la cancha y que expulse a los malos jugadores y que evite que este mercado tan distorsionado pueda expulsar a los jugadores que cometen faltas o evitar que el grande se coma al chico. Eso se trata. Un Estado no jugador, un Estado que sea árbitro, que intervenga corrigiendo las distorsiones del mercado y que no sea como es actualmente un Estado totalmente espectador que se siente en la tribuna y que solamente aplaude como el grande se come el chico. Eso es lo que queremos y ese es nuestro empeño. Gracias, Víctor Andrés. No ha terminado todo su tiempo, tenía todavía algunos segundos, pero cada uno es libre de aplicar los 3 minutos o terminar la intervención anteriormente, con anticipación. A continuación escucharemos por 3 minutos a Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Martín, por favor, escuchamos. 3 minutos. Buenas noches. Realmente yo me siento muy contento de estar en el primer debate de vicepresidentes de la historia del Perú. Por eso es que yo acepté gustosa la invitación que nos hicieron para participar en este foro. Presento mis saludos a los vicepresidentes que están aquí presentes, los candidatos a la vicepresidencia, pero de igual forma lamento que los vicepresidentes de la señora Fujimori y la señora Mendoza no estén aquí presentes. Definitivamente la democracia es debate. La democracia es contrastar propuestas y por eso Peruanos por el Cambio está presente. Estamos aquí presentes para dar nuestro plan de gobierno. No nos escondemos y creemos que la población se merece, por el respeto que se debe, escuchar las propuestas y por eso lamentamos la ausencia de estos 2 invitados que complementarían el objetivo de los organizadores. Y es necesario estar presente en estas circunstancias porque el país no está bien. Estamos terminando un gobierno que fue fruto de la improvisación, de Ollanta, Humala y de Nadine Heredia. Situación que sufrimos todos en las calles, con inseguridad, con falta de empleo, sin horizonte, sin objetivo. Eso tenemos que cambiar. Por eso la importancia de estas elecciones, por eso la importancia de este tipo de foros. Nosotros queremos dar a conocer nuestro plan de gobierno. No vengo a hablar como Martín Vizcarra, candidato a la vicepresidencia.
vengo trayendo el mensaje de Pedro Pablo Kuczynski y el equipo de trabajo que conjuntamente ha elaborado un sustentado plan de gobierno. El Perú requiere en estos momentos una propuesta seria, que pase de la teoría a la práctica. Por eso la propuesta de Peruanos por el Cambio está elaborada y sustentada por gente que hace, no que dice. La propuesta, a diferencia de otras propuestas respetables ellas, pasa de la teoría a la práctica. Pedro Pablo Kuczynski tiene experiencia de gestión, ha hecho cosas, ha trabajado en la administración pública con excelentes resultados. Yo, como primer vicepresidente, tengo experiencia en el gobierno regional de Moquegua, como ejecutivo, con resultados que queremos extrapolarlos y multiplicarlos en todo el Perú. El país, nuestro Perú, necesita un cambio que lleve el progreso y desarrollo, y eso lo vamos a lograr con Peruanos por el Cambio. Muchas gracias. Fue la primera intervención de Martín Alberto Vizcarra Cornejo. A continuación, su primera intervención por 3 minutos de Lourdes Flores Nano. Lourdes, por favor, por 3 minutos. Muy buenas noches. Saludo a los presentes y lamento las ausencias, pero son las señales del tiempo. A unos ya se les pasó el tiempo y a los otros el tiempo no llegará. Ese es el signo de la izquierda. Siempre llega tarde y equivocada con sus ideas. El próximo gobierno conducirá al Perú al bicentenario. Y por tanto debe actuar con madurez desde el primer minuto. Debe contar con un liderazgo claro que le permita imponer las reglas que den estabilidad y claridad, porque hemos perdido demasiado tiempo y no podemos perder un minuto más. Alan García ha dicho con toda razón que nadie puede hacer la tarea solo. La Alianza Popular tiene la intención de gobernar con los mejores y con las mejores ideas. El próximo gobierno, previsiblemente sin mayoría parlamentaria, va a tener que concertar y dialogar permanentemente. Por eso la Alianza Popular ofrece, en primer lugar, la experiencia, que nos va a permitir actuar desde el primer día. En segundo lugar, la institucionalidad, que nos va a permitir enfrentar la improvisación y el individualismo que desde Fujimori hasta Humala nos han hecho tanto daño. Y en tercer lugar, la novedad de la unión, pero también la novedad de la presencia de jóvenes profesionales, debidamente capacitados por nuestros partidos, que en el gobierno y en el Parlamento estoy segura que estarán a la altura de las circunstancias y gobernarán con la honradez y con la transparencia que el Perú se merece. Quiero dirigirme especialmente a los muchos ciudadanos que a lo largo de los últimos procesos electorales han marcado el mapa del Perú y nos han honrado con su voto. A ellos que quizás no han comprendido suficientemente el valor de esta unión de partidos históricos, quiero decirles que nos hemos unido porque las circunstancias del Perú lo demandan, pero que además mi partido, el PPC, será el mejor y más leal aliado y colaborador, pero simultáneamente un constante fiscalizador. Ese es el valor adicional de la alianza que hemos forjado. Pero quiero finalmente dirigirme a ti, amigo elector, porque la unión es contigo. Toma conciencia del momento en el que estamos y asume la responsabilidad, porque solo así, actuando como verdadero ciudadano, podremos hacer realidad el sueño republicano que Sánchez Carrión forjó, el poder para los ciudadanos y los gobernantes al servicio del pueblo. Muchas gracias, Lourdes. Han sido las intervenciones iniciales de nuestros 3 candidatos, Víctor Andrés García Belaúnde, Martín Alberto Vizcarra Cornejo y Lourdes Rosario Flores Nano. Entramos ahora al primero de nuestros bloques de debate. Ha sido aludido ya de alguna manera por nuestros 3 invitados. Vamos a hablar en el primer bloque de economía. ¿Qué posición adoptan cada uno de sus partidos, de sus representados políticos ante la situación económica del país? ¿Cuál es su diagnóstico? Víctor Andrés empleaba la palabra el modelo. ¿Existe un modelo? ¿No existe un modelo? ¿Este modelo debe ser cambiado? ¿Este modelo debe ser matizado? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Y qué es lo que el público puede esperar si alguno de nuestros candidatos es ungido con el voto popular?
El primer tema de economía tendrá, como dije al principio, dos partes. En la primera vamos a escuchar exposiciones individuales de cada uno de nuestros candidatos por 3 minutos y luego haremos este diálogo tripartito. En primer lugar, sobre economía, por 3 minutos, Víctor Andrés García Belaúnde. Víctor Andrés, por favor. Voy a seguir la costumbre de Lourdes de ponerme de pie. De acuerdo. A pesar que está un poco entornillado la silla del piso, ¿no? Pero la ha sacado con mucha facilidad. Bueno, aquí se ha hablado de experiencia, a la izquierda y a la derecha, pero hay experiencias buenas y malas. Hay personajes que han sido ministros y primeros ministros, pero que han hecho sus propios negocios. El tema del gas es terrible, es una estafa al país. Y es difícil entonces decir que esa es una experiencia buena. Por el mismo gas que el Perú recibe, sus 35 millones de dólares que recibe el año pasado recibido por la exportación del gas, Bolivia, por ese mismo gas, por la misma cantidad, recibe 1.000 millones. ¿Cuántos millones, miles de millones de dólares hemos perdido por un mal contrato, entregado a dedo? Y aquí hay revistas Forbes, The Washington Journal, otras revistas que señalan que Kuczynski negoció esto, que era asesor de los hermanos Hunt, y él hizo esta entrega de este lote 56 a dedo, a un solo postor. Y ese lote hoy día factura 1.800 millones de dólares. ¿Eso cómo se llama? Pero además, ¿qué cosa podemos hacer si el Perú, el ciudadano está indefenso ante los oligopolios, los intereses? Aquí el otro día un diario dijo que los intereses no eran altos en el Perú. Bueno, un poquito dijo, pero nada especial. Pero yo acá tengo este banco. Aquí está. Tiempo. Crédito otorgado, 288%. Hay una segunda tanda de intervenciones para ampliarlo. Gracias por la primera intervención de Víctor Andrés García Belaúnde. Martín Alberto Vizcarra Cornejo. ¿Cuántos son? 2 minutos, por favor. 2 minutos. En este turno son 2 minutos y luego en el turno de diálogo entre los 3 minutos. Gracias, por favor. Bien. Hemos podido escuchar que un candidato ha tenido 2 minutos para dar sus propuestas en materia económica y no ha dicho nada. ¿Así queremos gobernar el Perú? Entonces, eso es la política tradicional. Y Peruanos por el Cambio quiere cambiar. Propuestas. Propuestas pide la población y propuestas tenemos para ellos. No es posible que en materia económica, después de 10 años de bonanza económica, con tasas de crecimiento del 6% promedio anual, tengamos ahora 10 millones de peruanos que no tienen agua potable. O tengamos una de las peores educaciones del continente o a nivel mundial. Y no es culpa de los maestros, no es culpa de los alumnos. ¿Cómo podemos exigir buena educación si es que de los 55.000 colegios que hay en el Perú, 15.000 no tienen agua potable o no tienen baños? O 18.000 no tienen energía eléctrica. Podemos pensar en el siglo XXI en dar la internet, lo último de la tecnología. En esas circunstancias se tiene que cambiar. Y para eso necesitamos volver a crecer por lo menos al 5%. Y tenemos las propuestas necesarias para, en un gobierno de Peruanos por el Cambio, retomar el crecimiento, tener los ingresos para cambiar ello. ¿Cómo? Mejorando el estímulo fiscal. Adicionalmente, destrabando los proyectos, los miles de proyectos públicos y privados. Sabemos cómo hacerlo, tenemos experiencia para destrabar proyectos. Pero además, estimulando el consumo a través de una disminución de los impuestos. Queremos bajar el IGB de 18% al 15% de manera gradual para aumentar la recaudación tributaria. Con esos ingresos, no solamente vamos a mejorar educación, agua potable, sino la agricultura, el turismo, en fin, generar un bienestar para todos. Muchas gracias. La intervención de Lourdes Flores Nano. La economía, por 2 minutos, por favor. La economía tiene que ver con mejorar nuestra vida diaria. Tenemos que ser capaces de conseguir que tu esfuerzo y tu sacrificio y lo que con ellos has logrado no pierda sentido.
La Alianza Popular terminará con la inercia de los últimos años, impulsando un liderazgo que desde el primer momento sea capaz de generar confianza para que haya estabilidad, inversión y más trabajo. Nos oponemos tajantemente al retroceso, que significarán recetas estatistas o intervencionistas que, como en la Venezuela de Chávez o de Maduro, enfrenten el progreso. Es un mal diagnóstico, el de quienes sostienen que para avanzar hay que retroceder lo andado. Esa contramarcha no tiene ningún sentido. Estamos a mitad de camino y tenemos que concluirlo, pero retroceder para avanzar es un sinsentido. A tono de la convocatoria con RPP y para estar a tono con la época online, voy a tuitear nuestras propuestas fundamentales de la siguiente manera. 1. Reactivación económica. Inversión pública en pistas y veredas, muros, carreteras, aguas y reservorios para romper con la inercia. 2. Liderazgo y consenso político para generar confianza y crecimiento. 3. Canon comunal para que las comunidades progresen y logremos armonía social. 4. Interés en el sector formal, pero mucha atención en el sector informal. Fuera trámites innecesarios que complican la vida de los emprendedores. 5. Ideas nuevas para más formalidad. Salud y jubilación para mototaxistas y taxistas con el impuesto selectivo al consumo que pagan con el combustible. 6. Empleo juvenil. Beneficios tributarios, impuesto a la renta para empresas que den trabajo formal a jóvenes con plenos derechos. 7. Emergencia agraria. Crédito, agua y producción de mejor calidad. Son propuestas serias y posibles. Amigos, somos el voto seguro para mejorar tu economía. Muchas gracias, Lourdes. Señoras y señores, vamos a pasar a continuación a este diálogo de 3 partes. Cada uno de nuestros candidatos tiene 3 minutos. Los 3 minutos son una especie de cuenta, ya que estamos hablando de economía, que se va a ir descontando a medida que avancen en sus intervenciones. En esta primera parte hemos escuchado varias ideas. Hemos escuchado una crítica a la negociación de ciertos contratos gasíferos. Hemos escuchado una crítica a un supuesto posible o plausible regreso a posiciones más bien de tipo estatista. Hemos escuchado también una serie de fórmulas, entre otras cosas, para mejorar el empleo de la población en general y de los jóvenes en particular. Perdón. Comentarios de nuestros 3 participantes se pueden interrumpir, por supuesto, respetando ciertas normas básicas. Ofrezco la palabra para quien quiera conversar en primer lugar. Víctor Andrés. Bueno, las propuestas las hemos hecho. Lo que pasa es que no podemos hablar de experiencia cuando la experiencia es negativa. El señor Martín Vizcarra está acá y dice que tiene experiencia exitosa. ¿Exitosa dónde? Cuando Moquegua, cuando él era presidente de la región Moquegua, decreció 2.6. 2.6 el último año de su intervención, de su gestión. Crecimiento negativo, recesión. Pero además es el departamento que más ingresos per cápita tiene por la población. 16.000 millones, exactamente 15.952. O sea, ingresos per cápita igual al de Portugal, de muchos países europeos. O sea, plata como cancha, pero sin embargo tiene procesos, denuncias penales y denuncias ¿Pero esto es una interrupción? Sí. Entonces, ¿de qué experiencia estamos hablando? A ver, yo no creo que el país esté interesado en un debate personal de agravios. A mí, en cambio, sí me parece muy importante saber qué es lo que quiere realmente Acción Popular por ofrecer al país. Porque yo lo que leo es un plan bastante gaseoso. ¿Qué quiere decir impulsar la economía nacional de mercado sembrando inversión pública para cosechar inversión privada? ¿Con qué van a regar ese jardincito que quieren de inversión pública? No, Víctor Andrés, y quizás después le damos la palabra. No será con la realidad del APRA. Víctor Andrés. Esa realidad está llena de huecos y llena de narcoindultos además. Entonces eso no. Es muy sencillo. Hay 15.000 millones que se devuelven todos los años. 15.000 millones. El Estado no los gasta. Ahí está la plata. En segundo lugar, renunciar al gas. Por supuesto que sí. Ahí está la plata. Y otras cosas más que hay que renunciar. 12.000 millones que se pierden en corrupción, que no se pierden en época de Acción Popular, se perdían básicamente en los últimos gobiernos y también en el APRA. Bueno, hay que reducir eso. Y finalmente hay 20.000 millones de dólares que hay que destrabar para una inversión.
De eso se trata, Lourdes, de eso se trata. Señor Vizcarra, por favor. Bueno. Señor Vizcarra tiene 3 minutos, Víctor Andrés Belaúnde tiene 1 minuto 19. García en su Belaúnde. cuenta. Yo sé que a García les molesta a algunos, pero no soy pariente de Alan García, por si acaso. Ya, claro. Y Lourdes Flores tiene una cuenta de 2 minutos con 36 segundos. Martín, por favor. Sí, efectivamente, una vez más, el típico político tradicional del cual los peruanos estamos cansados. El señor García. Mire, yo soy nuevo en política, yo soy un gestor, yo trabajo, yo produzco, pero hace muchos años prendo el televisor comentando el señor García de todos los temas. Hace 5, 10, 15, 20 años, ¿no? ¿Qué ha hecho? No sé. Pero es necesario porque ha aludido a nuestro candidato presidencial por el tema del gas. Solamente un tema, ¿no? Él es actualmente congresista, el señor García, y él pretendía ser presidente del Congreso el año pasado. Y cuando hubo la candidatura del señor Iberico, sacó una denuncia de que era parte de la red orellana, después de 4 años de ser su compañero en el Congreso. ¿Me permite una interrupción? Sí. Nuevamente, perdiendo el tiempo en agravios recíprocos, yo quiero entrar al fondo de la cuestión. El programa de PPK, que se supone que es el más serio en materia económica, nos propone una reducción de impuestos, mi querido Martín. Y yo quiero que ustedes sustenten esa posición, porque yo creo, la verdad, que esa propuesta no es viable. Lo que ustedes están proponiendo es lo mismo que los republicanos y eso no ha funcionado, no reactiva la economía. Si yo tuviera que ponerlo en un Twitter, diría que al gringo peruano ofrece lo mismo que Mr. Trump y eso no es bueno. No, absolutamente diferente. No, pero vamos, es que para graficar el perfil de un participante en este foro, hay que decirlo. En el caso específico, dijo que era parte de la red orellana para desprestigiarlo solamente días antes de las elecciones a la presidencia del Congreso. Terminó y nunca más tocó el tema, porque no continuó la investigación. Igual, ha sido 2 veces congresista en estos últimos 10 años. ¿No es que la función del Congreso es fiscalizar? ¿Dónde está la denuncia? ¿Dónde está la denuncia si había algún tema? 15 días antes de las elecciones, un mes, vienen las denuncias. Yo le aseguro que después, cuando termine, se olvidará de ellas. En consecuencia, esa política tradicional ya nos cansó a los peruanos. Queremos a gente que haga las cosas. Queremos a técnicos capacitados para que puedan ejecutar. Y efectivamente, una forma de poder reactivar la economía es estimulando el consumo y se estimula reduciendo los impuestos. Hay pruebas y hay experiencias que demuestran que ha funcionado. Queremos aumentar la base tributaria. Nosotros podemos demostrar que al 3er año la presión tributaria subirá del 15% actual a por lo menos 17 o 18%. Más dinero para hacer las obras que el Perú necesita. ¿Algún comentario? Sí, bueno, es que se ríe de los políticos el señor, pero acá tengo 52.000 soles en compra de canastas navideñas que se la carga a la pista Moquegua o Mate, 504.000 soles que de pagos excesivos en la represa de Churimayuni. Luego tiene 1 millón de soles en el famoso volcán Ubinas, que no se sabe dónde pasó. O sea, son denuncias concretas. Y hablando de Orellana, yo no quiero. Yo he luchado contra Orellana y Lourdes acá me puede certificar, porque ella intervino al final en un proceso muy importante y creo que lo ganó. ¿Dónde está Orellana? ¿Dónde está su gente? El número 2 del señor PPK, que dice por ahí, ¿quién es? ¿Quién soy? Violeta, ¿quién soy? Es de la red de Orellana. Entonces, ¿de qué se queja? Yo ese tipo de equipo no necesito. Acción Popular no necesita equipo donde haya miembros topos de la red orellana en una lista parlamentaria con el número 2. Eso es inaceptable. Entonces, acá yo estaba diciendo, ¿qué cosa quieren los señores Pepe Causas o Pepe Gas o Pepe Keiko? Se ha vencido el tiempo, Víctor Andrés. Bueno, acá tengo yo los intereses que cobra un banco que asesora el jefe de plan de gobierno de PPK. Bueno, ha consumido todo su tiempo Víctor Andrés. Lourdes tiene 2 minutos y 7 segundos y Martín tiene 56 segundos. ¿Quiere responder Martín a lo que acaba de decir? Lourdes, por favor. ¿Cómo no? En estos 2 minutos finales quiero señalar lo siguiente. Las intervenciones anteriores que han desgastado en mi concepto su tiempo, insultándose y agrediéndose, una nos ha demostrado que no tiene suficiente sustento en su propuesta y la otra que la base de su propuesta es errada.
esa rebaja tributaria no va a generar el efecto reactivador que se propone. Nosotros, en cambio, sí estamos proponiendo, con las medidas concretas que he enunciado, una rápida reactivación de la economía que tiene un impulso fiscal inicial en obra pública muy concreta, pero que luego tiene que generar la confianza para que haya inversión y se genere trabajo. Pero donde sí está el palo gordo y lo que es inaceptable es en la voz de los ausentes. Lo que el Perú no puede de ninguna manera es aceptar la barbaridad de este plan de gobierno del Frente Amplio. Un plan intervencionista, un plan que se controlan los medicamentos, que se pone fin a, se coarta la libertad de la contratación, un programa que simplemente mete al Estado donde no tiene que estar y que significaría un fracaso y un retroceso para el país. Pero además, me parece honestamente una raza que la izquierda peruana nos venga a plantear hoy día que va a expandir el gas para que llegue a todos los hogares del Perú. Pero si en el Perú no hay gas, porque la izquierda peruana hace 30 años impidió que el gas de Camisea saliera. Lo que ha debido estar acá es el padre Arana y su candidata para pedirle perdón al Perú por el enorme daño que le hicieron hace 30 años, impidiéndonos a los peruanos contar con el gas de Camisea. La Alianza Popular, en cambio, ofrece estabilidad, seguridad, tranquilidad. No necesitamos agraviarnos, no necesitamos insultarnos. Propuestas, ideas, tuiteadas para ti, amigo, para que en 140 caracteres tengas claro que tenemos las ideas claras y que se comenzará a gobernar en el primer minuto del 28 de julio para llegar en el 2021 al 6% de crecimiento que generará 2.500.000 trabajos. Esa es la propuesta seria y por eso, con sinceridad, creemos que en materia económica somos el voto seguro. Le quedan todavía en su cuenta 10 segundos a Lourdes Flores Nano y le quedan 56 segundos a Martín Vizcarra. Bien, efectivamente es un poco incómodo perder algunos minutos de este valioso tiempo, pero hay que responder y desenmascarar a los políticos tradicionales que hablan y no hacen nada. Pero bueno, seamos concretos, queremos incentivar y queremos reactivar la economía. PPK el año 2001, ministro de Economía, encontró una economía con crecimiento de 0.2% y el año 2002 ya estaba en 5% de crecimiento la economía, lo que quiere decir sabe reactivar. Lourdes dice que al 2021 debería estar en 6% el crecimiento y es muy tarde, el 2021 es el término del próximo gobierno, tenemos que reactivar pero más rápido. ¿Por qué? Porque si no, no podemos atender la demanda de los 10 millones de peruanos que no tienen agua potable. No podemos atender la falta de atención adecuada de salud, las vías de comunicación, los proyectos de irrigación que tanta falta hacen. Gracias, Martín. Tiempo vencido. Lourdes tiene 9 segundos. Si se trata en 9 segundos de decir lo que se hizo en un gobierno, cito solo 2 cifras. Se tuvo el crecimiento más alto de la historia del Perú y se redujo en 20 puntos la pobreza. Alan García, en su segundo gobierno, hizo bien. Tiempo vencido. Señores, muchas gracias por su participación. Tenemos que irnos a una pausa, tenemos informaciones importantes y luego reanudamos nuestro debate con el tema de la seguridad ciudadana. Volvemos enseguida. Los candidatos. Les recuerdo que vamos a ingresar al tercer bloque de intervenciones. Seguimos contando con Víctor Andrés García Belaúnde, Martín Alberto Vizcarra Cornejo y Lourdes Rosario Flores Nano. Este tercer bloque versa sobre seguridad ciudadana, el tema que angustia a la totalidad o a la gran mayoría de los peruanos. Tendremos 2 partes. En la primera parte escucharemos intervenciones individuales sin interrupciones de cada uno de nuestros invitados por el lapso de 3 minutos. Y en la segunda parte tendremos un diálogo tripartito que tendrá 4 minutos para cada uno de nuestros participantes. Seguridad ciudadana. Por 3 minutos la intervención de Víctor Andrés García Belaúnde. Víctor Andrés, por favor. ¿Qué tal? Bueno, un pequeño comentario a lo anterior. Prefiero ser político tradicional que lobista tradicional. Pero en fin, vayamos al tema de la seguridad.
Es un tema muy complejo. Todo el mundo tiene soluciones. En la ciudad de Juárez, por ejemplo, cuando se trató de darle seguridad a una ciudad que era totalmente insegura, la gente vivía detrás de las rejas, un poco parecido a lo que está pasando en algunos barrios en Lima, se adoptaron 168 medidas que iban en todos los sectores del Estado. Desde la vivienda, ir al barrio, donde más delincuencia había, transformar el barrio, cambiar el barrio, darle ayuda al barrio, hasta salud, educación, trabajo, en fin, toda una gama inmensa de posibilidades para poder hacer los cambios. En el Perú, al unirse a la policía años pasados, se quitó o se confundió la prevención de la investigación. No sé si había prevención, pero definitivamente no hay investigación. Antes había 40.000 investigadores, ahora hay menos de 4.000. No se investigan los casos. Entonces, la idea es un poco crear una institución fuerte con 4 columnas que la sostengan. En primer lugar, la prevención, que es mejoramiento de la comisaría. El 40% de las comisarías del Perú no tienen internet. El 30% no tienen ni agua. Y entonces, bueno, no tienen ni camas para los policías que duermen allí. No tienen, por supuesto, máquinas sofisticadas. No están interconectadas. Tú no sabes lo que pasa en una comisaría de Caraballo con lo que pasa en una comisaría de Miraflores. No hay manera de comunicarse. De tal manera de que la prevención es fundamental, mejorando la comisaría. Ahí se parte la seguridad, en la comisaría. Luego, la investigación, que es fundamental, un cuerpo especializado en investigadores. No queremos volver a la PIP de antes, pero tiene que haber un cuerpo especializado en investigaciones. Luego tiene que haber unos servicios especiales que hay que dar, las cárceles, las autoridades, los locales públicos, y finalmente tiene que haber un servicio de inteligencia de la policía y de contrainteligencia, porque el 30%, según las estadísticas de la policía, tiene problemas éticos o de corrupción. Bueno, eso es lo que hay que corregir, los problemas de la contrainteligencia para evitar que el policía actúe indebidamente. Eso es fundamental, darle de baja rápidamente, porque lo que hacen ahora es trasladarlos de un lado a otro cuando cometen irregularidades. Gracias, Víctor Andrés. Primera intervención por 3 minutos de Martín Vizcarra, por favor. Sí, efectivamente. Ahora nadie se siente seguro ni en la calle, ni en el trabajo, ni en su casa. La inseguridad ciudadana se ha convertido hoy en el principal problema de todos los peruanos. Las cifras dicen que el 30% de los peruanos han sufrido algún tipo de delito. 30%. Por eso es común que uno tenga siempre un familiar, un amigo o un vecino que ha sido víctima de la inseguridad ciudadana. Y eso tiene que cambiar, porque lamentablemente las dos instituciones que tienen que combatir a la seguridad ciudadana, que tienen que combatir la delincuencia, son precisamente la policía y el Poder Judicial. Y las dos instituciones son las más desprestigiadas, son las que tienen la mayor desconfianza de la población. Difícil tarea que hay que hacer, pero estamos convencidos en Peruanos por el Cambio que podemos cambiar esta situación. Y hay que comenzar por la prevención. Y prevenir que comience en la casa. Hay 300.000 jóvenes que todos los años entran al mercado laboral. Hay que ver cómo podemos hacer para que esos jóvenes tengan buena educación, para que en el colegio, en la secundaria, tengan una educación técnica para que puedan encontrar trabajo. Y eso, por eso están los colegios de alto rendimiento tecnológicos que estamos proponiendo. ¿Cómo hacer para que puedan practicar deporte? ¿Cómo hacer para que generar trabajo para absorberlos? Ahí podríamos combatir gran parte del problema, prevenir. Pero eso toma tiempo, no es inmediato. Entonces, ¿qué podemos hacer de inmediato? Barrio seguro. Y el barrio seguro es interactuar de mejor manera el serenazgo con la policía para poder cubrir realmente con vigilancia y patrullaje una mayor área. Porque no es posible de que de los 1.850 distritos que hay en el Perú, solamente en 1.000
hayan comisaría. Más de 800 distritos no tienen comisaría. O sea, están dejados a su suerte. Entonces, ahí están las consecuencias, el incremento paulatino de la inseguridad ciudadana. Para eso nosotros proponemos en estos 5 años crear 400 comisarías adicionales precisamente donde no hay atención. Ahora somos conscientes que de los 1.800 distritos está concentrado el 80% de los delitos solamente en 138. Ahí vamos a poner énfasis. Luego hay que mejorar, como se dice, la inteligencia y la investigación criminal. Pero un tema fundamental, delincuente que llega a la cárcel entra como a una universidad del delito y eso lo vamos a cambiar. Pero lo que queremos es la resocialización. Pero dado que ha terminado el tiempo, en el minuto... Tiempo vencido, habrá oportunidad para volver sobre el tema. Intervención por 3 minutos sobre seguridad ciudadana de Lourdes Flores Lano, por favor. Así como la economía, la seguridad también afecta nuestra vida diaria. Es sin duda el problema más delicado y su solución es un clamor nacional. El Perú está perdiendo la batalla contra el crimen y eso tiene que acabar. La inseguridad ciudadana impide que haya desarrollo y, lo que es peor, daña tremendamente nuestras vidas. Necesitamos un cambio radical, movilizar todos los recursos del Estado para enfrentar el crimen con vigor, con fuerza, con liderazgo. Por eso es que nosotros consideramos que las Fuerzas Armadas deben complementar la acción de la policía en determinadas acciones y ayudar a vencer el crimen. Pero sabemos que eso no basta y que hay que organizar a la ciudadanía porque la seguridad es un problema de todos. Nuevamente, para el Twitter, en 140 caracteres, nuestras principales acciones que pondremos en marcha desde el primer día. 1. 80.000 policías más a las calles, debidamente capacitados y equipados con comunicación y tecnología adecuadas. 2. Eliminación progresiva del 24/24, poniendo 700 millones. 3. Inteligencia al servicio de la lucha contra el crimen y en protección de los ciudadanos. Nunca más politizar su acción. 4. Actuación coordinada de la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial para impedir la impunidad. 5. Política penitenciaria, grilletes para delincuentes menores y colonias penales para criminales de alta peligrosidad. 6. Prevención en la familia, en el barrio y en la escuela. Educación cívica, física y fomento al deporte por una cultura de paz y de respeto. Les puedo asegurar, queridas y queridos amigos, que con estas propuestas serias, concretas y viables, y con experiencias concretas que, por ejemplo, alcaldes nuestros han puesto en marcha, como me referiré en la segunda parte de nuestra intervención, su vida en un año cambiará. Alan García y la Alianza Popular se comprometen a que en un año la seguridad ciudadana haya producido un vuelco total con la acción coordinada y el liderazgo del Poder Ejecutivo, de la Policía y de las propias Fuerzas Armadas y de cada uno de los temas que he reseñado. Por eso, queridas y queridos amigos, porque nuestras propuestas son serias y viables, no tengo la menor duda que somos el voto seguro para tu tranquilidad. Muchas gracias, Lourdes. Bueno, vamos a comenzar ahora la segunda parte de este bloque sobre seguridad ciudadana, que será este diálogo tripartito. Como siempre, les recuerdo que cada uno de nuestros invitados va a tener una cuenta de minutos. En este caso, cada uno tiene una cuenta de 4 minutos que se va descontando a medida que van interviniendo. La seguridad ciudadana preocupa a todos. Para alguien, hace algún tiempo, era solamente un asunto de percepción, pero todo el mundo sabe que las percepciones también ponen en peligro la vida de la gente. Se ha hecho muchas reformas, se ha hablado de un montón de planes, el pueblo en general es escéptico frente a los planes de reforma policial y otros. ¿Qué hacer para recuperar la confianza del público en las instituciones de seguridad o no perderla más de lo que ya la han perdido? ¿Y cómo comenzar a hacer una verdadera reforma integral? Es uno de los temas que propongo puedan ser tratados a partir de este momento. Ofrezco la palabra para cualquiera de ustedes que quiera comenzar con una primera intervención. Lourdes Flores Lano. Yo quisiera hacer una pregunta al señor Vizcarra. Señor Vizcarra, el eje de su campaña pareciera que hay los que dicen y los que hacen, y ustedes dicen que hacen y no dicen. Yo le pregunto con sinceridad, ¿por qué el Perú tendría que confiarles a ustedes la seguridad si sus expertos, Rospi y Gino Costa, ya fueron ministros de Toledo, ahora se reciclaron, dijeron y no hicieron, o lo que es peor, hicieron y lo hicieron muy mal? Señor Vizcarra. La respuesta es muy simple, ¿no? Yo le diría, así como tenemos parte del equipo que es gente con experiencia en el tema de seguridad,
usted es parte de una plancha presidencial donde ha sido recientemente 5 años presidente de la República, el doctor Alan García, y la inseguridad aumentó terriblemente. Entonces ahí está la muestra de que por qué tendríamos que creer de que ahora sí lo va a hacer bien, cuando hace 5 años no hizo nada de lo que está ofreciendo. Pero temas concretos, lo vamos a decir. Una propuesta que queremos ver es refundar la policía. Hoy día, PPK, con su equipo de profesionales al respecto, hemos estado reunidos en nuestro local con representantes de policías y militares, donde hacemos propuestas de cómo queremos institucionalizar la policía y despolitizarla. Eso también es algo que hace mucho daño, cuando se maneja políticamente instituciones que deben tener una actividad netamente profesional. Y en ese sentido también manifestar que una de las propuestas que hacemos como Peruanos por el Cambio es la acumulación de penas. Vemos con estupor cómo recientemente 2 valerosos policías fueron asesinados por delincuentes aquí en Rímac, y sin embargo los delincuentes recién habían salido de la cárcel, habían ingresado con penas benignas e incluso salido con beneficios penitenciarios. Eso va a acabar. Queremos proteger a las familias del Perú. Un delincuente que comete 5 delitos, sumaremos las penas de cada uno de los delitos y que vaya y que se quede en la cárcel. Tenemos que proteger nuestra sociedad con penas severas y sin beneficios penitenciarios para los delincuentes. Le quedan 2 minutos 13, 2 minutos 12 segundos al señor Vizcarra, 3 minutos con 37 a Lourdes Flores Nano, 4 minutos completos a Víctor Andrés García Belón. Bueno, es interesante. Yo creo que en el tema de seguridad es difícil no ponernos de acuerdo. Cada cual tendrá su propia posición, pero acá nadie ha hablado de una cosa importante. Bueno, acá tenemos ministros, bueno, ahora eran de Toledo, ahora son de PPK, mañana serán no sé de qué otro candidato, de repente van a ser candidatos de... no sé, nosotros no queremos reciclados, nosotros no queremos reciclados, pero pueden ser de repente Alan García, que acoge a tanta gente, no, mamá, que se va a... Bueno, pero... Interrupción. No es lo mismo hablar de Rospi y de Gino Costa que de mamá. De acuerdo, acepto la interrupción de una dama tan simpática como Lourdes, tan inteligente además también. Pero, ¿quién habla de la corrupción? No hay seguridad sin corrupción. O sea, mejor dicho, no hay seguridad si no combates la corrupción. No hay seguridad si no persiguen la corrupción, si no castigan la corrupción. Ese es el problema. Yo descubrí que la DINI, la Dirección Nacional de Inteligencia, chuponeaba políticos. A mí y a una serie de gente. No sé si a Lourdes, porque Lourdes, no sé si estaba en la oposición Lourdes en todas las momento. listas. Pero en fin, en todo caso, bueno, PPK nunca fue de oposición, o sea que a PPK nunca lo han seguido la DINI. No era de interés para el gobierno, ni de peligro para el gobierno. Pero a los que sí hicimos una labor tremendamente fiscalizadora nos han perseguido. Y entonces la DINI está infiltrada de corrupción. La DINI trabajaba para Orellana. Y los jueces de Orellana ayer han soltado uno de ellos. De eso no dice nada las candidaturas que hay presentes. O sea, Vela Patiño, este juez, que era un juez de Orellana que le hacía todos los recursos de amparo, acaba de salir libre ayer, y de eso nadie se preocupa, y eso es peligrosísimo. O sea, la corrupción, o sea, la seguridad fue vulnerada por Orellana. La seguridad fue manejada y vulnerada para su propio provecho desde Montesinos, desde arriba. En el caso de Orellana es una corrupción que viene de abajo hacia arriba y que van copando el Estado y van poniendo el Estado al servicio del delito. Y de eso nadie se ha hecho. Notarios, ¿dónde están los notarios? ¿Ha sido alguien destituido? Uno solo, en el Callejón de los Conchucos. Yamelín, ni siquiera ahí, atrás del Callejón de los Conchucos, o sea, donde nadie llega. Uno, ahí. Los jueces, 2 o 3 o 4 presos, entre ellos el presidente de la Corte de Ucayali, y nadie más. Y los policías, yo he dado nombres de policías que me han hecho seguimiento, nombres. ¿Y dónde están? Siguen allí, han sido ascendidos. Ese es el problema.
El problema no es solamente las normas que queremos, que nos ponemos de acuerdo sin ningún problema con los candidatos aquí presentes. El tema es la corrupción y la impunidad inaceptables. Y de eso nadie quiere tocar. Parecería que el tema de corrupción la gente le huye o le tiene temor. Nosotros no. Nosotros vamos a meternos a fondo y con la experiencia que tenemos vamos a combatir frontalmente, valientemente la corrupción. Le quedan 26 segundos a Víctor Andrés. Martín, ¿había una alusión hecha por Víctor Andrés? Sí, bueno, quizás decirle que debería leer bien el programa el señor García, porque el siguiente tema es corrupción y ahí vamos a explayarnos, o sea, no tiene por qué adelantarse. Y además... perdón, es que van juntos, es que no se ha dado cuenta el señor Vizcarra que la corrupción está metida dentro de la seguridad. No hay seguridad porque también hay corrupción. Eso no se da cuenta el señor Vizcarra todavía. No, todo tiene interacción, pero cuando hay temas específicos, ahí nos explayamos. Como por ejemplo le decimos, hace referencia de reciclados, dijo, ¿no? Y creo que él representa a una candidatura reciclada. Ha sido candidato por el APRA, ahora es candidato por Acción Popular. Consecuencia... Oye, perdón, eso es falso. Oiga, que no miente el señor Vizcarra, por Dios, eso es falso. ¿Quién ha sido candidato por el APRA? ¿Yo he sido candidato por el APRA? Su candidato presidencial. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Fue proclamado? ¿Fue presentado? No, pues, una conversación de un chisme que ha salido por allí, no pues. Para hablar de chismes, vamos a dedicarnos a otro tiempo. Perfecto, pero bueno. La población sabe perfectamente cómo pasan y aspiran a ser candidatos de diferentes partidos y finalmente alguien los acoge y en buena hora, que sean candidatos y que finalmente el pueblo decida. Pero aquí una forma también de inseguridad que sufre toda la población son las de los conflictos sociales y que no se tocan. Hemos tenido un aumento explosivo de conflictos sociales en todo el Perú, que termina no solamente en heridos, sino en muertes. Todos los conflictos sociales, desde el extremo norte hasta el extremo sur, costa, sierra y selva. Y hay que ver también una forma cómo combatir los conflictos sociales, cómo atenderlos, cómo gestionarlos para solucionarlos. Porque el conflicto social no solamente genera una inseguridad en todo el área donde está el conflicto, tenemos experiencias recientes, sino adicionalmente te genera una paralización de la economía que se traduce también en otro tipo de problemas. Y en eso también tenemos experiencia, en el tema de los conflictos sociales. Muy bien, le quedan 38 segundos, 37. Lourdes tiene 3 minutos y 34 segundos. El tiempo del mundo. No he querido interrumpir porque no había mucha claridad en las ideas. Y sí quería usar mi tiempo para exponer algunas que me parece que son claras. Primero hablemos de los ausentes. ¿Qué es el fujimorismo en materia de seguridad? Seguridad sin democracia. ¿Y qué es la izquierda en materia de seguridad? Inseguridad en democracia. No queremos ni seguridad sin democracia ni inseguridad con democracia. Queremos seguridad con democracia. Y eso es lo que la Alianza Popular y Alan García representan. Representan fuerza, partidos organizados, capacidad de diálogo con la población, porque si en lugar de tanto bochinche y lío interno aprovechamos el esfuerzo sincero desde un parlamento sin mayorías en construir no tanto la modificación de las leyes sino las acciones concretas, habremos ganado mucho tiempo. Por eso la Alianza Popular formula planteamientos concretos que comenzarán el primer día y que usarán todos los recursos del Estado y organizarán a la población. Pero es evidente que no podemos dejar de aprovechar experiencias concretas que, comenzando del ámbito municipal, nos han enseñado qué se puede y debe hacer y se podría extender a todos los confines del territorio nacional. Me honra la presencia, por ejemplo, del alcalde de San Borja, el distrito más seguro del Perú, según encuesta realizada, mi querido Martín, nada menos que por Gino Costa. Así es que a la oposición me refiero para catalogar a nuestro alcalde. ¿Qué es lo que se ha hecho con acierto? Y lo señalo como política. Primero, liderazgo. Alan García lo tendrá. Segundo, una capacidad de organización de la población, utilización de los espacios públicos. Si como nuestro plan propone, desde el primer día ponemos en marcha un mejoramiento del espacio urbano, con calles mejor iluminadas, con titulación que le dé a la gente el derecho de poder vivir en una vivienda digna, mejoramos las calles, ese hábitat mejorará sin duda el barrio y eso ayudará a que haya más seguridad. Tercero, coordinación de los esfuerzos, pero eso ha fallado. El serenazgo, que fue, rindo memoria a Carlos Neuhaus, un tema que el Partido Popular Cristiano reintrodujo en la democracia peruana, necesita trabajar muy de la mano con la Policía Nacional y a veces falta altura, hay poco de celo, no hay un respaldo institucional. Todo esto tiene que cambiar.
Por eso es que me he permitido señalar como dos ideas fuerza del plan de gobierno de la Alianza Popular. Primero, todos los recursos del Estado, incluyendo las Fuerzas Armadas, que otras colectividades critican, pero que sin embargo incluyen. Acción Popular incluye a las Fuerzas Armadas por la minería ilegal y PPK incluye a las Fuerzas Armadas en el tema del Braem. De modo que no estamos tan distantes en ese tema, a pesar que en la campaña digan que no lo son, porque somos conscientes que esta lucha contra el crimen la estamos perdiendo y que no se puede sacrificar un solo recurso público, pero que tampoco se puede lograr éxito si no hay unidad de la colectividad y de la ciudadanía. Por esa razón creemos que nuestro plan es el más serio. Gracias, Lourdes. Bueno, tiene Martín Vizcarra 38 segundos y a Lourdes le queda 43. Víctor Andrés consumió todo su tiempo. Pero habrá más intervenciones. Sí, no sé si Martín quiere añadir algo. No, sí, solamente para... sobre el tema de seguridad ciudadana hemos dado propuestas claras y concretas de cómo vamos a recuperar la tranquilidad y efectivamente bajar la victimización, que es el objetivo, que estamos 30% a 10%. Es un compromiso de Peruanos por el Cambio. Pero en el tema también de conflictos sociales, hay una experiencia que creo que debemos conocer. Es Naciones Unidas. Vio cómo se atendió un conflicto social en nuestra región de la mejor manera, cuidando el medio ambiente, atendiendo a la sociedad y generando las condiciones para un desarrollo integral. Y eso también lo ponemos a consideración de toda la población. Tiempo. Muchas gracias, Martín. Lourdes, 43 segundos. Voy a dividir mis 43 segundos en tres temas. El primero, queda claro que el equipo de PPK recicla a viejas glorias de la canción criolla que ya fracasaron en materia de seguridad ciudadana y que ahora, vestidos de Pepe Causas, quieren contarnos un cuento que nadie se cree. Segundo, en materia de conflicto social. Una de las ideas más novedosas que nuestro plan de gobierno trae es la idea del canon comunal, que puede ser una respuesta precisamente, como dije en mi intervención, para eliminar el conflicto social, porque obviamente el Estado se acerca a la comunidad, la hace partícipe del beneficio y le da en concreto el derecho a participar de ella, la gente sentirá que eso lo beneficia. Y finalmente, se me piden experiencias concretas. Ha habido mucha injusticia en no reconocer lo que el gobierno del 2006 al 2011 hizo en materia de narcotráfico. Muchas gracias por sus intervenciones a nuestros 13 invitados. Nos vamos a ir a una rápida pausa. Al volver tenemos el cuarto bloque y el tercer tema, lucha contra la corrupción. Volvemos enseguida. Seguimos con el debate de los candidatos a la vicepresidencia. Vota Perú. Hablan los candidatos. Continuamos con el debate entre los candidatos a la primera vicepresidencia de la República. Nos acompañan Víctor Andrés García Belaúnde, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, Lourdes Rosario Flores Nano. Ingresamos al cuarto bloque y al tercer tema. El tercer tema lleva como título Lucha contra la corrupción. Para muchos peruanos, la corrupción es una lacra imposible de remover. Tan trágico como esto es la vinculación que en la mente de muchos peruanos existe entre la corrupción y la política. Y hay un nefasto ranking de instituciones más corruptas. La noticia para algunos podría ser cuáles son las menos corruptas. Hay una conciencia ciudadana, quizás injusta por los hechos, pero que se percibe claramente y que nos coloca en situación muy preocupante desde el punto de vista de la actitud del público, del pueblo que nos está viendo, nos está escuchando ante la corrupción. Tendremos 3 exposiciones individuales de 3 minutos cada una, sin interrupciones, y luego un diálogo tripartito con 4 minutos de tiempo por cada uno de los participantes. Lucha contra la corrupción. Por 3 minutos, intervención de Víctor Andrés García Belaúnde. Víctor Andrés, por favor. Bueno, como no me quedó tiempo en otro bloque, yo solamente quiero decir lo siguiente, porque se habló de acá de que alguien había sido candidato de la APRA, mi candidato había sido candidato de la APRA, lo cual es una falsedad, es un chisme de Alan García, que es un gran chismoso, aparte de ser un gran político. Yo le voy a hacer una confesión. PPK nos buscó en el 2011 para ser candidato de la Acción Popular. Nos buscó PPK.
No nos pareció atractiva su candidatura, lo vimos muy mayor, en fin. Pero lo cierto es que nos buscó. Entonces le traslado eso al señor Vizcarra para que lo desmienta si quiere PPK. Pero a mí me consta, y hay muchos testigos, no uno, como presenta García, hay muchos testigos. Pero sigamos con el tema de la corrupción. Yo creo que nadie puede dudar de que yo he luchado contra la corrupción. El peaje del Callao. El peaje del Callao. Garitas de peaje valorizadas, colocadas allí como inversión, como gasto, como costo de la autopista, $250.000 cuando costaban $25.000. Y los argentinos tenían socios peruanos, constructores peruanos y una supervisora peruana que aceptaron que una garita de peajes, a donde tú pagas la plata, ¿no?, tenga $250.000 de valor cuando había valido, por suerte la trajeron importada, podemos ir a la aduana y ver que había costado $25.000. Bueno, ¿y qué se hizo con eso? ¿Dónde está la compañía constructora y la supervisora? Siguen trabajando con el Estado. Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, si no castigamos la corrupción de diferentes maneras, bueno, vamos a permitir todo. Yo he luchado contra la corrupción. He luchado contra la vía expresa del Callao. Tengo entendido que un alcalde del Callao es socio de la alianza que Lourdes integra. Yo no sé cómo la han aceptado, porque fue una de las personas que viajó a Buenos Aires un día antes de la firma del contrato. Se alojaron en el hotel Buenos Aires Hilton, por si acaso. Tengo la tarifa y tengo los gastos pagados por la empresa argentina. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El tema Orellana es terrible. Es decir, como una mafia que creció con el apoyo o la indiferencia del Estado logró copar todo. Se estaban robando un hospital, pero un hospital. Y entre los procuradores de salud, de justicia y del interior no se ponían de acuerdo. Una gran lucha solitaria de Julia Príncipe y mía también. Tiempo. Habrá otra oportunidad después, en el diálogo tripartito. Intervención por 3 minutos de Martín Vizcarra. Por favor, Martín. Bien. Para dimensionar el efecto y el costo de la corrupción en nuestro país, tendríamos que, por ejemplo, ser conscientes de la cifra que dio el Contralor recientemente en un evento sobre corrupción. Dijo de que al año lo que se perdía por la corrupción era alrededor de 10.000 millones de soles. Quizás nos podamos cuantificar cuánto es 10.000 millones de soles. Un colegio que tanto necesitamos cuesta alrededor de 10 millones de soles. Un colegio de medianas características. Es decir, con lo que se pierde en corrupción podríamos tener 1.000 colegios al año. 1.000 colegios al año. O sea, por eso es la importancia de combatir de manera frontal la corrupción. Y para ello necesitamos transparencia. Necesitamos que el Estado muestre todas sus cuentas, que podamos entrar con un acceso a la información de manera simple y fácil, porque el principal fiscalizador de la corrupción es el ciudadano, son los medios de prensa, pero para ello hay que facilitar, y eso tenemos que hacer. Tenemos información, por ejemplo, de que según la victimización de la corrupción, indica que 1 de cada 4 peruanos ha sido víctima de la corrupción. Coimas, coimas y más coimas. Y eso tiene que cambiar. Y para eso tenemos que dar medidas concretas. No puede ser que el órgano que fiscaliza y controla la corrupción, que es la Contraloría, tenga que pedirle al fiscalizado, es decir, al alcalde o al gobernador, que están distribuidos en todo el país, que le pague la planilla del personal técnico que los fiscaliza. De esa manera no puede ser juez y parte. Necesitamos dar un presupuesto adicional para que el personal de Contraloría sea directamente contratado y pagado precisamente por el Contralor. De esta manera evitamos lo que ocurre actualmente, que solamente después que se descubre
por denuncias de ciudadanos o la prensa, no por el órgano de control, destapamos y encontramos corrupción tremenda que se da en diferentes partes. Para ello también nosotros proponemos una reforma del Estado, porque si el Estado no se reforma, vamos a permitir que esto continúe. Y para ello, nosotros en Peruanos por el Cambio tenemos propuesto un ministerio que pueda trabajar, un ministerio de apoyo a las regiones, que pueda facilitar y transparentar los procedimientos de proinversión, del SNIP, de Contraloría, a través del Ministerio del Apoyo a las Regiones. De esta forma vamos a lograr la transparencia y la apertura de la información que requerimos los peruanos para controlar nuestros recursos y no nos asalten las instituciones como vemos. Tiempo vencido. Gracias, Martín, por la primera intervención de 3 minutos. Por 3 minutos, Lourdes Flores Nano. Como la economía y la seguridad, la corrupción también afecta a nuestra vida diaria. Además de los 1.700 millones que nos costó la autocracia fujimorista, lamentablemente en democracia la corrupción ha continuado creciendo y está presente en todos los niveles de gobierno. La corrupción impide que el país logre su desarrollo y bienestar. Los altos índices de corrupción alejan la inversión y atentan contra la imagen del Perú. Por eso tenemos que hacer una severa autocrítica. En nuestra alianza somos plenamente conscientes del desafío que supone reencontrarnos con la población reivindicando la política. Y sabemos que tenemos que cambiar la percepción que la ciudadanía tiene de la política en general y de nuestra alianza en particular. La alianza del APRA, del PPC y de Vamos Perú quiere reivindicar la buena política y por eso haremos un gobierno de confianza y de recíproco control. Gobernar con transparencia y con honestidad será el mejor legado que podamos dejar a las generaciones futuras de nuestros propios partidos, conscientes como estamos que no somos un accidente de la vida democrática, sino instituciones con historia y con futuro. Vamos con los PIS de nuestras propuestas. 1. Con Perú Digital, nada estará oculto a la población. 2. Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. 3. Políticos sin privilegios. Renuncia a la inmunidad parlamentaria y ministerial. 4. Contralor elegido por concurso público internacional. 5. Contralores regionales. 6. Eficiencia y transparencia en la contratación pública. Mejores expedientes técnicos, no a los postores únicos en procesos amañados. Y 6. Fortalecimiento de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Todas estas son propuestas serias y viables y por eso estamos seguros que somos, para ti, el voto seguro en la lucha contra la corrupción. Muchas gracias, Lourdes. Vamos ahora a la segunda parte de este bloque. 4 minutos en la cuenta del tiempo de cada uno de nuestros candidatos. Es un problema de instituciones, es un problema de personas. ¿Se puede solucionar? ¿Cuándo se puede solucionar? ¿En qué está fallando la sociedad? ¿Es un problema cultural? En fin, ¿qué se propone para enfrentar este monstruo de innumerables cabezas que parece que quizás, como la delincuencia, también nos estaría ganando la partida? 4 minutos, diálogo tripartito, cualquiera de ustedes puede comenzar. Me lo hace saber y le ofrecemos la palabra, le damos la palabra. Yo, adelante, Lourdes. Yo quisiera en esta breve intervención resaltar algunas de las cosas importantes que hizo Alan García en su segundo gobierno. Ley 29.212, Ley de Pérdida de Dominio. Ley 29.542, Ley de Protección a los Denunciantes de Actos de Corrupción en el ámbito administrativo y de colaboración eficaz. Ley 29.574, que dispuso el adelantamiento del Código Procesal Penal para casos de corrupción. Ley 29.622, que otorga competencia para sancionar la Contraloría General de la República. Decreto Legislativo 1068, para enfrentar el lavado de activos. Y el Poder Ejecutivo presentó el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción. Sé que hay errores, sé que hay defectos, se aprende de los errores, pero Alan García no dejó de hacer todas estas cosas para enfrentar a la corrupción. Intervenciones, comentarios, Víctor Andrés, Martín, sí. Martín, por favor. Un tema fundamental que hay que tomar en cuenta es que nuestra legislación actualmente permite que el funcionario público que comete un delito, obviamente es juzgado, es sentenciado y quizás hasta encarcelado.
pero luego de que cumple su pena, regresa nuevamente y otra vez es funcionario público. Tenemos que proteger a nuestras instituciones. Nosotros por eso proponemos la muerte civil. Es decir, funcionario público que tiene una sentencia por corrupción, después que cumpla, obviamente tiene que salir y cumplir la sentencia, pero ya no puede regresar a una institución pública. Es un hombre de cuidado. ¿Sí? Usted habla de la función pública y creo que tiene razón, es un elemento central para que en el Perú haya transparencia. Pero para que haya función pública, señor Vizcarra, hay que ser justo con los funcionarios públicos. Y a mí me parece que usted se está atribuyendo unos jamones que no son suyos. El paso de Moquegua al primer lugar en la educación no es obra suya, como ha dicho en viento y popa. Es obra de la profesora Norma Díaz, nuestra candidata al Congreso número 2, porque en el 2007 y no en el 2011, cuando esté el gobierno, Moquegua está en el puesto número 1. Honestidad en el reconocimiento de los funcionarios públicos. Eso es parte de la lucha anticorrupción. ¿Comentarios sobre eso? Felizmente que la estadística del Ministerio de Educación es de carácter público. La primera vez que Moquegua ocupó el primer lugar en educación fue el año 2011. No, señor. El año 2011, y podemos verificar, y es un tema que puede dejar. El año 2011 fue el primer año que Moquegua obtuvo primer lugar en comprensión lectora y lógica y matemática. Pero, efectivamente, no es un mérito mío, es un mérito de los docentes y los alumnos de Moquegua. Y eso yo lo reconozco. Tenemos excelentes maestros que están haciendo una labor extraordinaria en Moquegua. Así que los políticos no tenemos que asumir estos méritos, sino es el personal docente, son los alumnos, los padres de familia los que han puesto a Moquegua en primer lugar, pero a partir del 2011. ¿Víctor Andrés? Tiene 4 minutos completos, intactos. Lourdes, qué pena que haya llegado tan tarde a asociarte con el APRA. Si hubiese estado asociado con el APRA en su segundo gobierno, le hubiese ido mucho mejor, Lourdes. Porque en corrupción en el APRA no desapareció, ¿ah? Claro, fue menos, no hubo la hipercorrupción de su primer gobierno, pero en el segundo gobierno también hubo corrupción. Y la gente se da cuenta de eso. ¿Me parece una interrupción? Sí, claro. Si algún señor tuvo la política peruana, fue don Fernando Belaúnde. Le rindo hoy desde donde esté mi homenaje. Y sin embargo, de don Fernando, de ese señor de señores, se dijo que a su lado hubo mucha gente que robó. Yo no generalizaría. Lo que creo es que cuando hay corruptos, esos tienen que ir a la cárcel y pagar con todas. Bueno, no es cuestión de que se diga, sino es cuestión de que se pruebe. En el caso del presidente Belaúnde, los casos de corrupción que hubo en ese gobierno fueron mínimos, y algunos, como el caso Huarte, de repente vinculados al PPC, no lo sé. Pero lo cierto es que el presidente Belaúnde llegó al poder con casa propia y con auto propio, y bajó del poder sin casa y sin auto. Y en el caso de Paniagua también entró con lo que tuvo y se fue con lo que tenía. O sea, 2 presidentes de Acción Popular impecables en el tema de la corrupción. No lo mismo podemos decir de otros candidatos a la presidencia o de presidentes que han dejado la presidencia y han cambiado la casa de gobierno, el palacio presidencial, por su propio palacio. No es el caso nuestro. Y en el caso del Contralor, que se decía Lourdes, que decía que va a contratar a un concurso internacional, por Dios, en el Perú hay gente honesta. Nosotros vamos a proponer a Julia Príncipe como Contralor General de la República. No es necesario tener ningún concurso. Ella ha probado en la lucha y en la persecución que le hicieron, ella ha probado que es totalmente honesta y que puede ejercer perfectamente bien el cargo. Intervenciones. Lourdes tiene 2 minutos con 22, Víctor Andrés 2 minutos con 9, Martín 2 minutos con 31. Cualquiera de ustedes puede, si lo desea, hacer uso de la palabra. Les recuerdo que seguimos con el tema de lucha contra la corrupción. Muy puntual. Entonces, el Estado que administra los recursos de todos los peruanos debe tener gente que tenga ficha limpia. Tenemos que ser muy cuidadosos en la contratación de los funcionarios del Estado. Entonces, si los dineros del Estado se usan para disminuir la pobreza, para construir escuelas, para construir carreteras, deben estar a cargo de gente honesta, ficha limpia para los funcionarios. Y muerte civil, es decir, el que delinque no puede regresar.
De igual manera, tenemos que lograr que se fortalezca la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. No solamente depende de un contralor, depende de todo un equipo y depende del liderazgo de las autoridades nacionales, regionales y municipales. Para ello necesitamos una articulación adecuada. Proponemos el Ministerio de Apoyo a las Regiones. ¿Para qué esa articulación? Para que haya un acompañamiento, y este acompañamiento sirve para transparentar. Queremos transparencia, queremos limpieza, y eso es lo que propone Peruanos por el Cambio. Lourdes, Víctor Andrés, intervenciones, comentarios sobre lo que acaban de escuchar. Sí, cómo no. Algo de lo que dijeron antes de cada quien. Primero, mi buen amigo Vitocho, los años no pasan en vano y parece que ha olvidado en algo las cosas. Oye, Barnechea fue candidato a la alcaldía de Lima en 1983, no hay que mirar sino un poquito las hojas de la página web del Jurado Nacional de Elecciones. Lo mismo que mi amigo Vizcarra. No, señor, Moquegua fue primer lugar en el año 2007, miremos la página web del Ministerio de Educación, para eso sirve la información pública, eso evita la corrupción y a los olvidadizos. Y finalmente, Vitocho, tienes razón. Yo creo que el esfuerzo, primero, quiero reconocer, porque no voy a ser mezquina, tus méritos permanentes en la lucha contra la corrupción, y en alguna oportunidad hemos estado juntos en esa lucha y te lo agradezco porque reconozco tus méritos. Pero creo que el valor de nuestra unión es esa. ¿Por qué el fujimorismo? ¿Por qué Humala? ¿Por qué los gobiernos solitarios tienden a incurrir en más corrupción? Porque no hay controles recíprocos. Un gobierno de partidos con controles y con transparencia abierta como Perú Digital es una garantía para la lucha contra la corrupción. Bueno, yo le agradezco mucho los piropos a Lourdes, que viniendo de ella, la verdad que me vuelven... Me ponen como un pavo real. Bueno, si ella recuerda cosas que han pasado hace 30 o 28 años, yo recordaré que Bedoya, a quien aprecio, Bedoya Reyes, por supuesto, fue alcalde de Lima el 63 y 66 por la alianza Acción Popular Democracia Cristiana. El PPC no existía todavía. Pero en fin, la corrupción, el lobismo es corrupción. Bueno, eso hay que estudiarlo, ¿no? Porque hay muchas personas que se dedican al lobismo y que cometen corrupción. Yo lo que haría es, por ejemplo, un dispositivo que creo que se dio en época del gobierno de PPK, quiero decir, esta disposición que permite que los abogados, cualquiera, los más caros de la ciudad de Lima, defiendan a los funcionarios que cometen errores. O sea que yo soy funcionario, manejo mal los recursos del Estado, cometo irregularidades, ¿y qué? Y el Estado me va a pagar 5 años después o 2 años después, me va a pagar abogados en el mejor estudio, el más caro, el tuyo será el mejor, pero no es el más caro, tengo entendido, y eso lo reconozco. Es decir, al mejor estudio y al más caro, que cobran por minuto, así como estamos viendo abajo, y que se van a contratar. No, yo creo que eso hay que eliminar eso. Y finalmente, porque me queda 35 segundos, hay que establecer los organismos de control externos en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en la Policía, en el Congreso, la Comisión de Ética externa, para poder realmente sancionar a funcionarios públicos que cometan irregularidades y que trafiquen con los dineros públicos. Quedan 11 segundos todavía en la cuenta de Víctor Andrés García Belaúnde. Martín Vizcarra quizás quiera responder alguna alusión o referencia a otro tema, libremente. No, manifestar que gran parte de los problemas de corrupción se dan en la excesiva tramitología que existe en el Estado. Para realizar cualquier trámite tenemos que pasar por uno y otro funcionario. Si nosotros modernizamos el Estado, disminuimos la tramitología, como es un planteamiento claro de Peruanos por el Cambio, vamos a evitar de que para conseguir un objetivo de cualquier ciudadano en una institución pública no tenga que depender de tantos trabajadores. Cada quien se siente un rey en un pequeño feudo. Entonces, modernizar el Estado es una forma directa de combatir la corrupción. Eso lo vamos a hacer y es una propuesta de Peruanos por el Cambio. Bien, 40 segundos para Martín Vizcarra, 10 para Víctor Andrés, 1 minuto y 21 para Lourdes Flores. Creo que es turno de Lourdes Flores, porque es la que ha ahorrado más minutos. Usaré mis primeros segundos para demostrar que el plan de gobierno de PPK anda un poco desfasado. Parece que no han revisado la legislación vigente. Por ejemplo,
proponen implementar el Código Procesal Penal para hechos de corrupción. Señor, pues eso es eso del gobierno aprista. Eso está vigente. ¿Cuál es la novedad? Esos son los grandes expertos que dicen, pero no hacen, que hacen, pero no dicen, ni hacen. Eso ya está vigente en el Perú, de modo tal que eso, el sueldo mínimo y otras propuestas, refritos que no tienen sentido. Bien, bueno, Martín, Víctor Andrés y Lourdes. ¿Martín quiere responder a esto último, quizás? No. Aquí está el plan de gobierno. Este es el plan de gobierno que ha sido evaluado y calificado como el mejor por las instituciones que hacen. Y ahí está el sustento de todas y cada una de las medidas que hemos propuesto. En consecuencia, me da mucho gusto que a cada rato hagan referencia a nuestro plan de gobierno, porque obviamente es un verdadero plan de gobierno que va a lograr el progreso y desarrollo de todos los peruanos. Le quedan todavía 19 segundos, 9 para Víctor Andrés. Bueno, los voy a usar. Simplemente tengo muchas críticas que hacer a los candidatos ausentes, pero como no están presentes, me guardo para después. Muy bien. Le queda ya en nada. Un segundo le quedaba. Lourdes 51, Martín 19. Yo no voy a tener esa delicadeza, porque el que llegó tarde es el culpable de no estar aquí. Y yo sí creo que el Perú tiene derecho a saber si realmente las letras de la candidata Vero son o no los de la agenda. Esa pericia no puede esperar, habría que hacerla ya. Ese es un deber si se quiere ser transparente de verdad. Martín, 19 segundos. No, y si hablamos de corrupción, tendríamos que ver cuando llega al máximo nivel, como por ejemplo los narcoindultos, ¿no? Es un tema de suma gravedad y esperamos que eso no ocurra. Eso, narcoindultos, no va a haber un gobierno de PPK. Los que hubo han sido sancionados, porque así se individualizan las penas, pero en todo caso hay correcciones para el futuro. Primero, una comisión fuera del gobierno que, como en el caso del padre Lancier, garantice objetividad. Y si me preguntan a mí, yo eliminaría el indulto para los casos de narcotráfico. No lo necesitamos para ese flagelo tan grande como tiene el país. ¿Se puede decir algo en 4 segundos? En 4 segundos. Los indultos se hicieron y eso es un delito. ¿Se puede decir algo en 14 segundos? Los indultos son una prerrogativa constitucional, no son ningún delito. Narcoindulto, me refiero. En los 10 segundos que me quedan, en los 8, 7, quiero decirles que he demostrado en este programa, en estas ideas, la falta de ideas y la falta de claridad. Y en cambio las propuestas serias. Somos el voto seguro en materia de lucha anticorrupción. Tiempo vencido. Gracias a todos por respetar los tiempos de manera rigurosa. Señoras y señores, tenemos que irnos a la pausa. Al volver vienen las preguntas del público. Vamos a entregar por sorteo una pregunta previamente grabada para cada uno de nuestros candidatos. Volvemos. Bueno, estamos a la mitad, no la mitad, la última parte del debate de vicepresidentes al que no pudo asistir Marco Arana, se quedó atrapado en el tráfico limeño. Nosotros tenemos un despacho con Coqui Chávez que estuvo con él y nos cuenta qué fue lo que pasó con este candidato que había confirmado su asistencia. Coqui. No tenemos el enlace con Coqui, entonces vamos rápidamente solo con los tweets de Marco Arana, que explicaba en su cuenta de Twitter por qué no había podido llegar. Ahí llegó Marco Arana, ya bastante avanzado el debate, y claro, en el debate son absolutamente necesarias la igualdad de condiciones. Por lo tanto, se disculpó con los candidatos que estaban presentes y tuvo que retirarse. No se puede entrar tarde, no se puede entrar a la mitad, no se puede entrar cuando ya se debatió un tema. Desgraciadamente Marco Arana tuvo problemas con el tráfico limeño. Se había citado a las 5:30 de la tarde, la mayoría de candidatos estuvieron antes de las 6, algunos llegaron más al golpe de la hora, pero Arana demoró. Bueno, vamos rápidamente a la Universidad de Lima. Ahí está el Chema Salcedo con el debate. Seguimos con el debate de los candidatos a la vicepresidencia. Vota Perú.
Hablan los candidatos, debate de los candidatos a la primera vicepresidencia de la República. Ingresamos al bloque quinto y este es el destinado a recoger las preguntas ciudadanas. A través de nuestra página web y las redes sociales de RPP Noticias, le hemos pedido al público que mande preguntas que le inquietan y que puedan ser representativas de toda la ciudadanía. Les pedimos además que nos envíen las preguntas grabadas en un video, hablando ellos a sus propias cámaras, teléfonos celulares, etcétera. Y esto ha ocurrido. Un comité especial de RPP Noticias e Idea Internacional ha seleccionado algunas preguntas que pensamos pueden ser de interés público. El procedimiento será el siguiente. En primer lugar, en un sobre se me entregará el nombre del candidato al que se le va a dirigir la pregunta que vendrá a continuación. Nadie conoce las preguntas, excepto el comité que las ha seleccionado, que no las ha difundido, por cierto. Vamos con el primer sobre y sabremos a qué candidato le toca responder. Por favor. Muchas gracias. El primer sobre corresponde a Víctor Andrés García Belau. Y vamos a conocer la pregunta. Por favor, lanzar el video. ¿Qué medidas van a tomar para reforzar la atención primaria debido al déficit de médicos especialistas en medicina familiar y o médicos generales en capacitación? Muchas gracias. Benavides Terán, voy a leer el texto que él ha mencionado. Dice: ¿qué medidas van a tomar para reforzar la atención primaria debido al déficit de médicos en especialistas de medicina familiar y o médicos generales y capacitación? Tiene 3 minutos, Víctor Andrés. Bueno, es una bueno, menos mal que me has leído la pregunta, Chema, porque no he escuchado muy bien a lo que ha dicho el señor. Puede haber dicho otra cosa también, pero yo confío que ustedes me han dicho eso. Bueno, hago lectura de labios además. Perfecto, yo no dudo de eso. Mire, es una pregunta muy especializada. Yo no soy médico, no voy a ser ministro de salud, no se preocupen. Ocuparé otras carteras o simplemente como vicepresidente estaré pues sentado en el banquillo de los suplentes y entraré a jugar como titular cuando el titular no esté presente. Porque John Adams, el primer vicepresidente de los Estados Unidos, que después fue presidente después de George Washington, sostenía que dentro de la sabiduría inmensa del pueblo norteamericano no entendía por qué habían creado la vicepresidencia. Entonces, claro, yo creo que el tiempo ha demostrado que no era tan ignorante el pueblo norteamericano, sino más bien era muy sabio, y que al final los vicepresidentes han rendido frutos, no todos, porque últimamente han caído, claro, han caído en el camino por renuncia, porque son alianzas. No es nuestro caso, que nos vamos en alianza y todos somos de Acción Popular y por lo tanto tenemos una sola disciplina, pero los que van en alianza corren el riesgo a que los presidentes se rompan la alianza y se vayan después y lo dejan al presidente solo. En fin, es un tema diferente. Ahora bien, yo lo que plantearía es lo siguiente: los niños entre que nacen y tienen los 2 o 3 años, nacen con unos 300 gramos de cerebro y acaban con 1.200 gramos de cerebro. Esa es la etapa más difícil de una criatura. Y lo que allí no se hace con la criatura, después es muy difícil revertirlo. O sea, tiene que haber una atención primaria fundamental. Y nosotros hemos planteado también para las enfermedades. En el Perú se gastan 2.000 millones de dólares anuales en compra de medicamentos. Nosotros hemos dicho que vamos a subsidiar los medicamentos. Pero esos subsidios es para las enfermedades que se pueden evitar, que no son enfermedades mortales, por lo menos en cualquier parte del mundo. En el Perú a veces se convierten en mortales. De esos 2.000 millones, hay 1.200 que gasta el Estado. El Estado gasta eso y los compra de 4 o de 5 proveedores. No siempre los compra a todos los proveedores. 700 millones son las medicinas que compran las farmacias. 700 millones. De esa, la mitad perfectamente bien se puede emplear en subsidiar las medicinas, que serían más o menos 100 millones o algo más, para
atender a los casos más elementales de enfermedades que se pueden prevenir, que se pueden evitar y que pueden conducir luego a la mortalidad. Gracias, tiempo vencido. Vamos con el siguiente sobre, veremos a quién le corresponde la siguiente pregunta. Sacamos este. Le corresponde a Lourdes Flores. Por favor, lanzar video. Tengo una pregunta para los candidatos del gobierno. Nosotros los niños de primaria muchas veces los medios de transporte como las combis y los micros no nos quieren recoger y llegamos tarde a la escuela. Y me siento como si fuera discriminado solo por tener que pagar medio pasaje. ¿Qué solución le daría a las empresas de transporte público? Explicarle al público que estos dos chicos están interviniendo con autorización expresa por escrito de sus padres. Por si acaso es lo que han mencionado es, Carlos dice, tengo una pregunta. Nosotros los niños de primaria muchas veces los medios de transporte como las combis y los micros no nos quieren recoger y llegamos tarde a la escuela y me siento como si fuera discriminado solo por tener que pagar medio pasaje. Y Stephanie, su hermanita, dice, ¿qué solución le daría a las empresas de transporte público? Gracias. 3 minutos. En primer lugar, Chema, me alegra mucho que se haya podido conseguir la autorización de esos padres porque hemos oído a niños que tienen voz y que en la democracia no son oídos porque no son ciudadanos. Y lo que esos chicos nos han planteado es lo que he venido sosteniendo en este debate. Los problemas nacionales importan cuando tienen que ver con nuestra vida diaria. En el fondo, lo que estos niños nos proponen es qué política tenemos para mejorar el transporte urbano en las ciudades. Y tienen toda la razón, porque mientras no transformemos el transporte urbano de las ciudades, todos los niños, los escolares y todos en general vamos a sufrir. Un candidato alegará que no ha llegado hoy día por culpa del transporte. Y normalmente la solución de los problemas de transporte reclaman del gobierno nacional. De modo tal que les contesto a estos dos niños. El gobierno de la Alianza Popular es consciente que en la mayor parte de las ciudades hace falta complementar desde el Ministerio de Transportes la acción de las municipalidades que son las responsables en materia de transportes. ¿Para qué? Primero, para adecuar el transporte público, que es la forma más democrática de llegar a todos los hogares. Segundo, para ordenar las vías, para semaforizar las calles. Y finalmente, creo que su pregunta tiene un aspecto muy importante, porque tiene que ver con la educación y con la cultura. Por eso, aunque el tema parezca colateral, es muy importante indicar que muchas de las cosas que fallan en nuestra vida cotidiana es la falta de educación cívica. Uno de los temas centrales que la propuesta educativa de la Alianza Popular trae es devolverle peso a la educación cívica, porque lo que esos niños nos reclaman es que el chofer no entiende que ese niño es, como dice la Convención del Niño, un sujeto de derechos y lo maltrata porque paga medio pasaje, no le interesa recogerlo. De modo tal que resumiría mi respuesta en los siguientes temas. Primero, gracias por tu pregunta. Segundo, tienes razón, no es un tema del alcalde sino también del gobierno central. Tenemos que transformar el transporte de las ciudades. Me lo decían en Arequipa, donde el ingreso del aeropuerto al centro de la ciudad es un desastre. Pasa lo mismo en Chiclayo, pasa lo mismo en todas las ciudades metropolitanas del Perú y pasa desde luego este caos en Lima que no fue resuelto, una perla más para la izquierda, por el gobierno de la señora Villarán. Pero sobre todo tenemos que cambiar la cultura cívica. El civismo, el respeto por el otro, la tolerancia, el amor a los niños tiene que expresarse en cosas tan concretas como este tema del transporte urbano. Les agradezco mucho su pregunta. Ustedes están tocando esas cosas que los políticos a veces no miramos porque no nos parecen importantes. Y la verdad es que la política sirve, queridos niños, para resolver tus problemas todos los días. Gracias por esa pregunta y espero poder estar en el poder para ayudar en algo a que no te sientas marginado cuando subes un micro. Muchas gracias, Lourdes. Y la última pregunta corresponde, por supuesto, a Martín Vizcarra, que supongo, si todo va bien, su nombre debe estar en este sobre y efectivamente está en el sobre. Muchas gracias. Por favor, lanzar video. Mi pregunta es, ¿cómo impulsará el acceso al financiamiento para los agricultores familiares? La pregunta de Mario Valladares es, ¿cómo impulsará el acceso al financiamiento para la agricultura familiar? Martín, por favor. Bien, primero que nada quisiera tomar un poquito de mi tiempo para responder la pregunta del señor García, porque es sumamente importante el tema de la salud primaria.
La salud primaria no es para niños de primaria, por si acaso. La salud primaria es en el primer nivel de atención, que son las postas y los centros de salud. Y que si no orientamos de manera adecuada la salud a nivel de todo el Perú, tenemos centros de atención médica sobrepoblados cuando tenemos centros de salud desocupados. Lo que falta es racionalizar, optimizar la salud, la atención de la salud para mejorar la salud de todos los peruanos. Hay servicios que no se usan de manera adecuada y eso hay que mejorar en salud y en educación, y eso es una obligación del Estado. Y obviamente, si queremos ser parte del gobierno, debemos saber de estos temas tan importantes. Como también en el tema de la agricultura familiar. La agricultura familiar solamente va a desarrollar en la medida de que tenga un respaldo crediticio. Nosotros creemos que hay diferentes mecanismos. Nosotros, por ejemplo, a través de Agroideas del Banco Agrario, se puede financiar proyectos de desarrollo, pero lo que se exige es asociatividad. Hay experiencias, tenemos experiencias de asociaciones de agricultores que se juntan con un objetivo común y el Estado puede financiarlos, puede ser la palanca financiera para hacerlos productivos. Porque obviamente un agricultor que tiene una parcela pequeña no puede ser eficiente, no puede ser productivo, porque precisamente su producción no puede entrar a los mercados porque su producción es muy pequeña. ¿Qué posibilidades plantea el Estado? Asóciate. Lo ayudamos a asociarte con sus pares similares y de esta forma logramos que la producción sí pueda entrar a los mercados. Eso es fundamental. Y así hay vías de financiamiento, hay fuentes de financiamiento que tiene el Ministerio de Agricultura, pero que no las usa. Todos los años se pierden porque no da el esfuerzo de lograr que podamos llegar a esos agricultores. Es un tremendo potencial que tenemos, que no lo estamos aprovechando, y va a ser una medida que vamos a implementar de manera muy importante en un gobierno de Peruanos por el Cambio, porque tenemos esas células familiares en todo el Perú de una cantidad inmensa que, si la sumamos, podemos aumentar de manera significativa la producción agraria de nuestro país y disminuir la pobreza en esas familias que ahora no tienen ayuda del Estado. Martín, muchas gracias. Señoras y señores, entramos al último capítulo de este debate electoral entre los candidatos a la primera vicepresidencia de la República. Vamos a escuchar el mensaje final de nuestros candidatos por 4 minutos. En primer lugar, y de acuerdo al sorteo que hemos ido respetando a lo largo de todo el programa, 4 minutos para el mensaje final de Víctor Andrés García Belaunde. Adelante. Bueno, yo no sabía que le interesaba tanto la salud al señor Vizcarra. Si es así, ¿por qué destruyó un hospital en Moquegua? ¿Por qué lo destruyó? Está investigado por la Comisión de Fiscalización en el Congreso. Destruyó un hospital que cuesta 130 millones de soles construirlo. Entonces, ¿dónde estaba el señor Vizcarra? El constructor, él es constructor. Él tiene una compañía constructora. Tiene garantías por 27 millones de soles. Que nos explique de dónde tiene tantas garantías. Que nos explique si tiene negocios con el Estado. ¿Contrata el señor Vizcarra con el Estado? ¿A través de su empresa constructora? Muy grave, ¿no? Se queda callado. Claro, no va a poder decir nada más. Pero sigamos. En este momento no hay interrupciones. Bueno, que si quiere, yo le doy la interrupción si quiere. Pero va a ser difícil que explique cómo... ¿Puedo tomar una interrupción? ¿Cómo? Será difícil que explique cómo devolvió 50 millones de soles de obras de Moquegua, los devolvió al fisco. No los usó, pero destruyó un hospital. Está investigado por la Comisión de Fiscalización del Congreso. Entonces ahora habla de salud, se raja las vestiduras. ¿Qué es esto? Ahora, vayamos al tema. Señores, ¿qué va a hacer PP Gas? Acá tenemos Biofuel del Perú, empresa dedicada a la compra, venta y comercialización de productos derivados de hidrocarburos y biocombustibles, más gasolina de avión, vende gasolina de avión. ¿Quién es el director? Kuczynski hasta el día de hoy. O sea, ¿él va a negociar el gas? O el señor le va a dejar al señor Vizcarra, que sabe de construcción, que destruye hospitales. Y aquí hay algo más, Servogas, Cervosa Gas, compañía constituida en el 2007 y dedicada a la compra y exportación, transporte, transformación de gas y productos afines o análogos. ¿Quién es el director hasta el 15 de diciembre pasado? PP Gas.
O sea, ¿va a poder él negociar el gas? ¿Y a quién le compra esta empresa? A Repsol. ¿Y quién es que se lleva todo el chicharrón? Repsol. Repsol es la que comercializa el gas y lo desvía de Melchorita y se lo lleva al Asia. Repsol. Y el señor Pepe Gas es nada menos que cliente de Repsol. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a renegociar? Entonces yo creo que acá el tema es sumamente crítico. Yo quería decirle lo siguiente: soy político tradicional, sí, porque respeto los valores de la democracia y de la ética, de los derechos de las personas. He combatido a las mafias y las seguiré combatiendo. Yo no he combatido a Orellana porque me quitó a mí algo. Orellana no me quitó ni la llanta de repuesto de mi automóvil. Yo lo combatí por defenderlo a ustedes, porque se robaba bienes del Estado. Por eso es que yo salgo en defensa de los ciudadanos, mientras el señor PPK estaba dedicándose a hacer negocios de gas y de comprar unidades, tanques camiones tanques para transportar su gas. O sea, yo he salido en defensa del ciudadano y las pruebas ahí están. 5 años de juicios, 30 juicios. A mi padre y madre, que ha muerto hace un año, de 98 años, también le dio un juicio. Ese es Orellana. Ese es Orellana. ¿Y dónde estaban el resto de las personas? O sea, en el caso mío hay una identificación clara de lucha contra la corrupción y la fiscalización. Y finalmente, para terminar, porque veo que hay 33 segundos, queremos trabajar por los peruanos más humildes, más marginados. Queremos que los últimos sean los primeros. Muchas gracias, Víctor Andrés. Martín Vizcarra, por favor, intervención final por 4 minutos. Efectivamente, el señor García ha tenido 6 intervenciones y no ha dicho nada, porque no hay plan de gobierno. Solamente acusa sin fundamento, sin sustento. Es congresista. ¿Por qué no se las denuncia en el Congreso? Eso esperamos. Y yo particularmente he sido autoridad regional de mi pueblo, de mi tierra, Moquegua, y no tengo un juicio, no tengo una sentencia, porque soy completamente honesto y transparente en todo lo que hago. Y por eso, con la frente en alto, quiero ahora ser parte de este proyecto de desarrollo nacional que lidera Pedro Pablo Kuczynski. Porque tenemos realmente una gran oportunidad, una oportunidad histórica que se da aquí el 10 de abril. Esta oportunidad histórica nos va a permitir no elegir a un candidato, nos permite elegir un presidente, nos permite elegir un gobierno. No nos podemos equivocar. Tenemos varias opciones y eso es lo bueno para el Perú. Tenemos la opción de regresar al pasado, pasados de caos, de confrontación, de corrupción. ¿Queremos eso los peruanos? No. Podemos elegir el modelo venezolano, modelo que ha traído tanta pobreza a los que le están sufriendo. ¿Quieres ese modelo? Yo creo que no. Hay otro modelo. Tenemos el modelo de la improvisación. Elijamos a alguien sin saber bien si sabe o no sabe hacer las cosas. Ese modelo lo estamos sufriendo ahora, con los resultados que todos conocemos. Pero también tenemos un modelo de un equipo, de un cambio responsable para hacer de este país un país mejor donde todos vivamos. Y eso es lo que proponemos. Experiencia. Experiencia como la que tengo yo en Moquegua, con resultados excelentes en educación, reconocidos no solamente por el Ministerio, sino por diferentes instancias que revisan las estadísticas y las competencias. Hemos logrado que Moquegua sea la región que tenga el mejor índice de desarrollo humano y la mayor productividad, el índice de competitividad regional. Entonces son ejemplos de que hay experiencia. Pedro Pablo Kuczynski, las veces que ha sido funcionario público, ha trabajado de manera responsable con resultados que mostrar. Y detrás de todos nosotros hay un equipo inmenso que ha elaborado un plan de trabajo realmente sustentado, que lo tenemos. Yo invitaría a los demás candidatos que puedan mostrar su plan de gobierno. Yo quisiera, como no, que aquí a mi izquierda haya estado el primer vicepresidente de la candidata Fujimori, o aquí a mi derecha, como dice aquí el nombre en el piso, el primer vicepresidente de la candidata Mendoza, pero no están aquí. No podemos contrastar sus propuestas, no queremos debatir, no le damos a conocer al pueblo peruano lo que proponemos para que nos elijan. Nosotros sí, no nos escondemos, y aquí estamos porque queremos un país mejor,
Queremos que todos los peruanos, que es nuestro compromiso, tengan agua potable. En los 5 años, los 10 millones peruanos. Queremos eliminar la pobreza educativa de la infraestructura. Queremos, sí, que tengan internet los colegios, que tengan computadoras, pero primero que tengan agua, que tengan energía eléctrica. Ese es el compromiso. Queremos también que progrese el agro. Queremos adicionalmente el turismo. Queremos una producción diversificada. ¿Se puede hacer? Perfectamente se puede hacer. Porque tenemos el equipo, tenemos experiencia, porque nosotros no decimos, nosotros hacemos. Y eso es lo que queremos. Por eso, este 10 de abril, pedimos a usted, ciudadano, a usted, dama, caballero, joven, evalúe las diferentes alternativas y elija la mejor. Nosotros tenemos una propuesta seria para hacer del Perú un país de bienestar para todos. Eso es lo que queremos, liderados por Pedro Pablo Kuczynski. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Intervención final de Lourdes Flores, por 4 minutos. ¿Tienen de verdad la señora Fujimori y el fujimorismo un proyecto común de país y unos ideales compartidos? No. Se han reunido en el propósito de volver al poder y de limpiar las honras manchadas por la corrupción. ¿Tiene de verdad el señor Kuczynski y la tecnocracia que lo acompaña una visión de país y unos ideales compartidos? No. Se han encontrado en el camino para trasladarnos algunas recetas que, dictadas por organismos multilaterales, funcionan bien en unos países y no necesariamente en otros. Para PPK, la presidencia de la República es la culminación de una exitosa carrera profesional, proyecto personal muy lícito, pero no es un proyecto colectivo que nazca del alma, porque se surte de ideales. La izquierda debiera tenerlos, porque no es posible que la nueva generación que está sacando de las catacumbas a algunos siga teniendo como único norte la protesta de un pueblo siempre insatisfecho en sus demandas, ni puede seguir lucrando con la pobreza que nunca han querido erradicar. En el presente proceso han mostrado rostros nuevos, pero no nuevas ideas, y eso es el desafío. Belaúnde, ese señor de la política peruana, debe estar muy feliz de ser recordado en esta campaña por las viviendas que inauguró la Junta Nacional de Vivienda o las obras eléctricas que pusieron luz a los pueblos que en efecto él amó. Pero estoy segura, Vitocho, que estará mucho más orgulloso si las fuerzas políticas que estamos llamados a perdurar en la historia nos tendemos una mano para darle al Perú del Bicentenario el horizonte que merece. Por eso estas palabras finales son para reivindicar la política, con P mayúscula, como la única actividad capaz de forjar realmente ideales, valores, proyectos nacionales inspirados en ellos. Para hacerlo, primero hay que tener seriedad. Luis Bedoya Reyes, mi maestro, el ícono de la política nacional más longeva, dijo hace algunos años que había que pensar el Perú en su hora seria. Y en esa hora seria siempre estaremos el APRA y el PPC, porque somos colectividades que hemos nacido inspirados en ideas y estamos llamados a durar por siempre. Sabemos que más allá de la coyuntura actual, nos inspiran esas ideas y nos siguen nuevas generaciones que seguirán el camino. Por eso, en esta hora final, a pocos días de las elecciones del próximo domingo 10, yo quiero invocar a todos seriedad. A los medios de comunicación, que están llamados a formar la conciencia ciudadana que el Perú del siglo XXI reclama y aún no ha logrado, para que dejen el morbo, que vende, pero que no forja conciencias, que es lo que necesitamos. A nosotros, los políticos, para comprender que el próximo gobierno y antes la segunda vuelta necesitan mucho diálogo, mucha concertación, tender puentes, entendernos, poner por encima el interés nacional. Pero sobre todo a ti, amigo elector. Porque como dije al principio de mi intervención, ese es el ideal republicano. El poder está en tus manos. No te pido que votes por nosotros. Sé que si eres responsable lo harás. Te pido que votes responsablemente. Si eliges a otro y lo has hecho responsablemente y pensando, enhorabuena. Esa es la pluralidad democrática. La Alianza Popular surgió para unir. Y ratifiquen estas palabras finales su voluntad inquebrantable de gobernar con honestidad y con eficiencia, como lo demanda la hora seria del Perú. Gracias a RPP, gracias a Idea Internacional, gracias a todos ustedes
que viva por siempre el Perú democrático. Muchas gracias. Muchas gracias, Lourdes. Señoras y señores, estamos culminando esta presentación de 3 distinguidos candidatos a la primera vicepresidencia de la República. A Víctor Andrés García Belaúnde, Martín Alberto Vizcarra Cornejo y Lourdes Rosario Flores Nano, nuestro más sincero agradecimiento. RPP Noticias e Idea Internacional agradece también la presencia de todas las personas que nos han acompañado en este auditorio, a la Universidad de Lima, nuestra anfitriona en esta jornada, a todo el público que nos ha seguido por nuestra multiplataforma del Grupo RPP en radio, televisión, web e internet, a los centenares de personas que han enviado grabándose a sí mismas en sus propios videos, con sus propias cámaras, sus preguntas. Lamentamos haber tenido que seleccionar solamente unas pocas. Esperamos que hayan sido representativas. Gracias a todos, han sido muy amables. Creo que es justo despedir a nuestros 3 distinguidos invitados con un fuerte aplauso. Buenas noches. Bueno, señores, ahí teníamos el final de este intenso debate entre 3 candidatos a la vicepresidencia. Debieron ser 4. El señor Marco Arana tuvo problemas en llegar, se ha disculpado. Para la gente que lo está fastidiando en Twitter, créanme que el más perjudicado ha sido él y el que más lo está lamentando es él. Así que ya no le hagan más carga montón. Ha sido realmente una pena. Ha sido en realidad una falta, porque creo que hubiera sido interesantísimo en este contexto de discusión escuchar el mensaje de Frente Amplio también. Pero lo que hemos tenido ha estado potente, ha estado interesante, ha estado caliente. Mis respetos para Chema Salcedo y todo el equipo que ha estado trabajando, porque la transmisión ha sido impecable y ha habido que tener muñeca para manejar un debate en el que el formato ha sido tan rico que ha permitido el intercambio entre los participantes.